Bienvenidos a la conferencia virtual ¿Escuchan, por Interpretación favor? y aplicación de la resolución de Señoras y Consejo señores, Directivo número 012-2020, que aprueba las disposiciones extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión de uso de las aguas subterráneas en el marco del estado de emergencia nacional. El programa de hoy día durará 2 horas, cuyo contenido es el siguiente. Primero empezamos con las palabras de bienvenida del señor Adolfo Serna Campos, presidente del Consejo Directivo de ANEPSA Perú. Seguidamente tendremos la presentación del señor José Zavala Muñoz, gerente general de SUNAS. Y del tema de fondo, alcances de la resolución de Consejo Directivo número 012-2020, SUNAS, estará a cargo del señor Roger Loyola González, gerente de la Dirección de Políticas y Normas de SUNAS. Una vez concluidas las exposiciones, se procederá a la absolución de las preguntas y consultas a cargo del equipo de SUNAS, conformado por los funcionarios Gustavo Olivas Aranda, gerente de la Dirección de Fiscalización; Roger Loyola González, gerente de la Dirección de Políticas y Normas; José Luis Patiño Vera, gerente de la Dirección de Usuarios; Juan Carlos Sevillano Garnica, presidente del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento. Queremos aclararle a todos los participantes que primero se atenderán las consultas y preguntas que han sido formuladas al momento de la inscripción en el evento. Seguidamente se tendrá el audio abierto con el apoyo del coordinador de Zoom para que los participantes puedan hacer sus consultas en vivo. Para ello es fundamental que cada participante indique sus datos, es decir, sus nombres y apellidos y la entidad de la que proviene. Una vez concluidas las consultas, atendidas las consultas, se procederá a las conclusiones a cargo del señor Iván Lucins Larrauri, y finalmente tendremos las palabras de despedida del señor Estamos presentando un inconveniente con el señor Adolfo Serna. Abordar un momento, por favor. Sí, le damos las palabras de bienvenida al señor Adolfo Serna. está abierto. Ahora ya, en todo Muy caso, bien. voy a volver con las disculpas del caso. Yo creo problemas desde... Disculpen, parece que el audio, mi micrófono estaba cerrado. Voy a empezar, por favor. Señores participantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de la SUNAS, de OTAS y de nuestras asociadas EPS del país, muy buenos días. Reciban ustedes el saludo fraterno del Consejo Directivo de ANEPSA Perú que presido, y les damos la más cordial bienvenida a la presente conferencia virtual denominada Conferencia, Interpretación y Aplicación de la Resolución de Consejo Directivo número 012-2020, SUNAS, CD, que se ha organizado con la gentil colaboración del economista Iván Lucich Larrauri, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento, SUNAS, y con su destacado equipo de funcionarios. Como es de conocimiento, estamos viviendo la emergencia sanitaria del COVID-19. Para ello, el gobierno, mediante el Decreto Supremo número 08-2020, SA, declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario, y mediante el Decreto Supremo 044-2020 PCM, se declara el estado de emergencia nacional y se dispone del aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19.
desde el 15 de marzo del presente año, el cual fue ampliado sucesivamente por 4 decretos supremos más hasta el 30 de junio del presente año. Asimismo, en el numeral 2.1 del referido decreto supremo 044, se establece que durante el periodo de aislamiento social obligatorio se garantiza la continuidad de los servicios de agua y saneamiento, asegurando el abastecimiento de agua potable a la población peruana. Es así, todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento EPS, socias de ANEPSA Perú, tomaron medidas inmediatas para garantizar la cantidad, calidad y continuidad del servicio de agua potable a la población y el abastecimiento a zonas vulnerables que en muchos casos no son parte de sus jurisdicciones, llegando el agua potable en forma gratuita, con todo el despliegue de los equipos de trabajo conformado por nuestro personal operario de las EPS, sujetos a riesgos. Es por ello que tuvimos bajas con el fallecimiento de trabajadores en Lima y provincias, a quienes los consideramos héroes del agua, a cuyos familiares y compañeros de trabajo expresamos nuestras más sentidas condolencias. Por otra parte, se han tomado medidas para el confinamiento del personal no operativo, garantizando el pago de sus remuneraciones de conformidad a las normas laborales, alternando con el trabajo remoto, según las circunstancias y realidades propias de cada EPS. Con la dación del decreto de urgencia número 036-2020, en su título tercero, señala las medidas para la continuidad de los servicios de saneamiento, con facilidades de pago del servicio, es decir, el fraccionamiento de pago de hasta 24 meses, que han perjudicado y vienen limitando la recaudación y por ende la sostenibilidad de las EPS. En especial, la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. Pues en aplicación de este mismo decreto de urgencia, nuestras empresas asociadas tuvieron que hacer uso de sus fondos de reservas, que estuvieron destinados a otras inversiones, perjudicando el financiamiento de los fondos de inversión para proyectos en infraestructura programados en los planes maestros optimizados, PMO, que consideramos la SUNAS está tomando en cuenta. En cumplimiento del decreto de urgencia 036-2020, se ha venido afrontando dificultades en su aplicación por reclamos de los usuarios, en especial de la categoría comercial y doméstica, que sin tener el servicio, en algunos casos, se dispuso la facturación promedio ante la dificultad de tomar la lectura de los medidores y reparto de los recibos de consumo, entre otros problemas que se puso de conocimiento de la SUNAS, lo que ha motivado la emisión de la resolución de Consejo Directivo número 012, que motiva la presente conferencia virtual. Antes de dar inicio a la exposición de los funcionarios de SUNAS, pido un minuto de silencio por nuestros trabajadores de las EPS fallecidos a consecuencia del COVID-19, a quienes debemos de declarar héroes del agua. Permítanme ese minuto de silencio, por favor. A continuación, damos la bienvenida al distinguido presidente ejecutivo de la SUNAS para la exposición central y la presentación de sus selectos funcionarios que conforman el equipo de trabajo de SUNAS, que por cierto, muy competentes y conocedores de la temática a abordar en esta mañana, quienes absolverán las preguntas e inquietudes de los participantes. Bienvenido, Iván. Adelante.
Muchas gracias, señor Serna. Quiero expresar mi saludo y mi reconocimiento a todos y a todas las trabajadoras de las empresas de agua, y sobre todo destacar y unirme al reconocimiento de los héroes del agua caídos en cumplimiento de función para poder garantizar la calidad de la prestación para todos los peruanos y peruanas. Yo dejo entonces el inicio con las palabras de nuestro gerente general, José Zavala. Muy buenos días, señor Adolfo Serna Campos, presidente del Consejo Directivo de ANEPSA, señor Iván Lucich Larrauri, presidente del Consejo Directivo de SUNAS, colaboradores y colaboradoras de SUNAS que nos acompañan el día de hoy, y a todos los presentes y todas las presentes en el evento que nos convoca el día de hoy. Ciertamente nos encontramos viendo un contexto mundial muy crítico. En nuestro país se ha declarado el estado de emergencia sanitaria nacional, mediante el cual se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, con la finalidad de reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y para la vida. Asimismo, se han realizado declaratorias de estado de emergencia nacional, la cual dispone el aislamiento social obligatorio y que además establece que durante el periodo de aislamiento social obligatorio se garantice la continuidad de los servicios públicos como el servicio de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, etc. Complementando lo establecido con el decreto de urgencia 036-2020, mediante el cual se establecen medidas para asegurar la continuidad, en particular de los servicios de saneamiento durante este estado de emergencia nacional. Asimismo, se aprobó la reanudación progresiva de las actividades económicas, la cual consta de 4 fases y cuyo inicio ha sido dispuesto durante el mes de mayo del presente ejercicio. En ese contexto, y a fin de no afectar los derechos de las empresas prestadoras y de los usuarios, la SUNAS ha aprobado disposiciones extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas en el marco del estado de emergencia nacional. Ello lo ha realizado mediante la emisión de la resolución del Consejo Directivo número 12-2020, SUNAS Consejo Directivo. Una de las principales medidas de esta norma, entre otras, es la devolución al usuario de posibles montos en excesos facturados durante el estado de emergencia, debido a la aplicación del promedio histórico de consumo. Asimismo, las empresas prestadoras que no hubiesen realizado la toma de lecturas por efecto de las medidas de aislamiento social dispuesto en el Decreto Supremo 044-2020 PCM y sus prórrogas, y que hayan facturado en base al promedio histórico o asignación de consumo, al reanudar la toma de lecturas deberán establecer el volumen efectivamente consumido por el usuario, según determine la diferencia de lecturas existentes desde la última lectura anterior al aislamiento. Dicho volumen será prorrateado entre el número de meses en que se facturó por promedio histórico o asignación de consumo y el mes en que se realizó la lectura. En caso el volumen facturado por promedio histórico excediera al volumen calculado por la diferencia de lecturas, las empresas prestadoras deberán efectuar la devolución correspondiente al usuario a través de una nota de abono en el primer recibo facturado por diferencia de lecturas. Caso contrario, en que sea menor, la empresa prorrateará el exceso entre el número de meses que dure dicho aislamiento social. Asimismo, en este dispositivo se han diseñado una serie de medidas relativas a la presentación de reclamos comerciales y operacionales, información sobre fechas, plazos de procedimiento de reclamos, notificaciones, conciliaciones, presentación de recursos administrativos, etc. Dada la envergadura del impacto de estas medidas, la SUNAS ha programado realizar, entre otras actividades, sesiones virtuales orientadas con las 50 empresas prestadoras sobre la correcta aplicación de la estructura tarifaria y la adecuación y la adecuada facturación, con la finalidad de que no se incurran en errores que afecten tanto a usuarios como a empresas prestadoras. Y consideramos
que a través de ANEPSA, de este espacio, podamos desarrollar mejor y lograr este objetivo propuesto. Finalmente, indicarles, estimados y estimadas participantes a este evento, la SUNASA en el marco de sus funciones no se encuentra ajena a la realidad de los usuarios y de los prestadores del servicio, y que se encontrará vigilante ante la correcta y adecuada aplicación de las normas emitidas. Estaremos entonces atentos a las preguntas que ustedes puedan hacernos para poder atenderlas adecuadamente. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Roger, con la presentación. Bien. Buenos días con todos. Entonces, siguiendo con el programa, vamos a hablar ahora sobre estas disposiciones extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del estado de emergencia nacional, ¿no? Que, como ya se mencionó, es producto de esta resolución de Consejo Directivo 012-2020. ¿no? Estas disposiciones las podemos agrupar en estos cuatro ítems, ¿no? La primera se refiere al recupero de consumos y conceptos no facturados oportunamente. Ahí la idea es ampliar el plazo. La segunda tiene que ver con el prorrateo del volumen consumido. La tercera con la determinación del volumen a facturar para el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas, ¿no? Para usuarios con licencia de uso de agua y medidor. Y la cuarta relacionada con disposiciones normativas referidas al procedimiento de reclamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la primera, ¿no? Del recupero de consumos y conceptos no facturados oportunamente y la ampliación del plazo. Entonces, nosotros identificamos un problema, ¿no? A partir de esta interacción que tenemos con las empresas prestadoras, y lo que hemos estado viendo, pues, que han habido problemas para emitir la facturación, o sea, o no se emitieron facturaciones o eventualmente no se pudieron incluir todos los servicios o conceptos autorizados en esta facturación, ¿no? Y para ello existe el artículo 111 del reglamento de calidad, ¿no? Donde se menciona específicamente, ¿no? Dice, los servicios de agua potable y o alcantarillado, conceptos no facturados oportunamente, podrán facturarse mediante comprobante distinto como máximo hasta el segundo mes siguiente aquel que debió facturarse el consumo a recuperar, ¿no? Entonces, da un plazo, pero como se dan cuenta, no está reconociendo, pues, la situación que nos encontramos en este momento, ¿no? Entonces, en virtud de ello, lo que se propone es lo siguiente, ¿no? Que ese plazo que hacía referencia el artículo 111 pueda ser ampliado, ¿no? Y que se contabilice a partir del día siguiente de culminado el estado de emergencia nacional. Entonces, el artículo primero dice, ampliación del plazo establecido en el artículo 111 del Reglamento de Calidad de Prestación de los Servicios de Saneamiento. En los casos que la empresa prestadora no haya emitido facturación o habiéndole emitida no facturó determinados servicios o conceptos autorizados, la idea es que el plazo previsto se va a contabilizar a partir del día siguiente de culminado el referido periodo, ¿no? Entonces, como ven, han habido algunas prórrogas, entonces justamente por eso estamos poniendo esto en condicional, si eventualmente las prórrogas pueden seguir dándose, ¿no? La segunda tiene que ver con el prorrateo del volumen consumido. ¿Ya? ¿Qué cosa hemos identificado aquí? Que durante el estado de emergencia, algunas empresas prestadoras, por razones vinculadas a estas medidas de aislamiento, no han tomado lecturas de medidor, procediendo a facturar los consumos sobre la base del promedio histórico y la asignación de consumo, ¿no? Y para ello tenemos el artículo 98 del reglamento de reclamos, ¿no? Donde este artículo 89, perdón, del reglamento de reclamos, ¿no? Dice
que de manera excepcional, en caso de encontrar con algún impedimento físico circunstancial que impida la lectura del medidor no atribuible a la empresa prestadora, se facturará del promedio histórico con consumos mientras subsiste el impedimento, ¿no? Una vez que este impedimento se haya levantado, se determinará el volumen efectivamente consumido, según determine la diferencia de lecturas existente entre la última lectura anterior al impedimento y se comparará con el volumen cobrado, procediendo a la empresa prestadora a la devolución de la compensación o recupero según corresponda. Ya, entonces, ¿qué cosa es lo que eventualmente puede haber pasado en este caso, ¿no? En el lado izquierdo tenemos un procedimiento para facturación durante el estado de emergencia, ¿no? Entonces, eventualmente puede haber sucedido eso que está en el lado izquierdo, ¿no? Que en marzo, por diferencia de lecturas, el volumen facturado fue de 22. En abril ya se aplica el promedio, y ese promedio puede ser 16. Y en mayo, cuando se vuelve a la diferencia de lecturas, el volumen facturado es 30, ¿no? Y lo que puede haber pasado es que se pueden haber tomado estos valores para hacer justamente el cálculo del importe y dar la cuenta que está señalada ahí, ¿no? Tanto en el caso del agua como en el caso del alcantarillado, ¿no? Y lo que estamos queriendo con este artículo es que eso quede claro y que no hayan confusiones al momento de hacer ese cálculo, ¿no? O sea, porque ese valor de 30 que se calculó en mayo no es solamente de mayo, ¿no? Ese es el valor que se ha producido entre el mes de abril y el mes de mayo. Entonces, por lo tanto, debería ser prorrateado ese valor entre esos 2 meses. Entonces, como ustedes pueden ver en el cuadro que está en el lado derecho, ¿no? Ese prorrateo correspondería, pues, 15 metros cúbicos para abril y 15 metros cúbicos para mayo. Pero como en abril, por el promedio le cobramos 16, entonces hay 1 metro cúbico que tenemos que compensar. Entonces, cuando calculemos el volumen a facturar, ese volumen debería ser 22 con marzo, 16 que se cobró en abril y 14 en mayo, ¿no? Producto de la compensación. Entonces, se van a dar cuenta que haciendo esos ajustes, los importes facturados son diferentes, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la solución que se propone? Una norma excepcional con carácter temporal, ¿no? Donde la facturación del mes de mayo deberá ser ajustada conforme al artículo 13, ¿no? Y este artículo 13 justamente intenta dar solución a este problema planteado. Dice lo siguiente. Las empresas prestadoras que no hubieran realizado la toma de lecturas por efectos de la medida de aislamiento social dispuestas en el Decreto Supremo 044-2020 y sus prórrogas, y hayan facturado por promedio histórico o asignación de consumo, a reanudar la toma de lecturas, establecerán el volumen efectivamente consumido según determine la diferencia de lecturas existentes desde la última lectura anterior al aislamiento. Dicho volumen será prorrateado entre el número de meses desde que se facturó por promedio histórico o asignación de consumo y el mes en que se realizó la lectura, ¿no? Las empresas prestadoras efectuarán la devolución, compensación o recupero por cada uno de los meses en que no se facturó por diferencia de lectura según corresponda. En caso exista devolución o compensación, se deberá incluir la nota de abono en el primer recibo facturado por diferencia de lecturas. Las empresas prestadoras que hubieran facturado en el mes de mayo de 2020 con base a la lectura de medidores deberán ajustar su facturación a lo dispuesto en el presente artículo. El grupo 3 tiene que ver con la determinación del volumen a facturar para el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas, ¿no? Para usuarios con licencia de uso de agua y medidor. Y ahí tenemos el artículo 11, justamente del reglamento del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, ¿no? En ese artículo 11, lo que se identifica ahí es la existencia de lecturas inválidas, ya sea por una razón imputable a la empresa prestadora o una lectura inválida por una razón imputable al usuario, ¿no? Es decir, o por algo que tiene que ver con la empresa o por algo que tiene que ver con el usuario. Entonces, esas dos situaciones justamente no reflejan lo que está pasando en este momento, ¿no? Porque es un impedimento para la toma de lecturas del medidor no imputable ni a un caso ni al otro, ¿no? Y estamos hablando, como decía, con aquellos usuarios que tienen licencia y con medidor de las clases y las categorías que están en la pantalla, ¿no? Y esto pues ha pasado en esta época entre el estado de emergencia y la reanudación de actividades, ¿no? Que como estamos viendo,
no se hace en forma definitiva, sino que se va a hacer por fases, ¿no? Y la disposición relacionada con ello, que es el artículo 2, dice lo siguiente, ¿no? Dice, en caso de presentarse algún impedimento para realizar la toma de lecturas del medidor, en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del párrafo 11.1 del artículo 11 del reglamento del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, habilitadas como operadoras de servicios por resolución del Consejo Directivo 057-2017, a consecuencia de las medidas dispuestas en el marco del estado de emergencia nacional, y el periodo que comprenda la reanudación de actividades iniciada mediante Decreto Supremo 080 de 2020, el volumen a facturar es igual al promedio histórico de consumos. Una vez que se supere la imposibilidad, la empresa prestadora determina si corresponde la devolución, compensación o recupero, ¿no? Lo señalado en el párrafo anterior se aplica conforme a lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por resolución del Consejo Directivo 011-2007, en lo que corresponde. Cuarto, tiene que ver con disposiciones normativas referidas al procedimiento de reclamo, ¿no? Y ahí, justamente, lo que se ha identificado es algo que ya en las partes iniciales de esta reunión se ha mencionado, ¿no? La idea es que durante ese estado de emergencia pues se han adoptado medidas para proteger la vida y la salud de la población, estableciendo el aislamiento social obligatorio, ¿no? Restringiendo circulación de personas, ¿no? No dejando que haya un contacto entre ellos. Entonces, por eso es necesario que se habilite la posibilidad de los medios remotos para la presentación de reclamos y solicitud de atención de problemas, ¿no? Entonces, los artículos que vienen a continuación justamente tienen este espíritu. Ya, ahí tenemos el artículo 3, ¿no? Que es sobre los medios para la presentación de reclamos comerciales y operacionales, así como las solicitudes para la atención de problemas operacionales y de problemas comerciales no relativos a la facturación. Entonces, la presentación de los reclamos y las solicitudes de atención de problemas operacionales y de problemas comerciales no relativos a la facturación se realiza conforme a las siguientes disposiciones, ¿no? Los reclamos a que se refiere el artículo 2 del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento, aprobado por resolución del Consejo Directivo 066-2006, y las solicitudes para la atención de problemas operacionales y de problemas comerciales no relativos a la facturación, son presentados a través de los formatos 1 y 2 del Reglamento de Reclamos, según corresponda, a través de los siguientes medios previstos en el artículo 5 y 11 del citado reglamento: por teléfono o por plataforma virtual, ¿no? Entonces, ven aquí cómo se está especificando, ¿no? El hecho justamente producto del aislamiento, ¿no? O sea, que no haya contacto entre las personas, por eso utilizar estos medios no personales, ¿no? El ítem B señala: la empresa prestadora requiere al solicitante o reclamante el número de teléfono a efectos de establecer una comunicación fluida durante el procedimiento. Y el ítem 2, la dirección de su correo electrónico y su autorización expresa a efectos de cursar las comunicaciones o notificaciones respectivas. En el ítem C, la empresa prestadora llena el formato respectivo, el cual debe constar el nombre de la persona que recibió el reclamo o solicitud y lo remite al correo electrónico del reclamante o solicitante para su conformidad. El artículo 4 trata sobre la conformidad de los problemas operacionales y de problemas comerciales no relativos a la facturación, ¿no? En caso que el problema operacional o comercial no relativo a la facturación se solucione en los plazos previstos en el anexo 2 del Reglamento de Reclamos, la empresa prestadora requiere al solicitante para que en el plazo de 3 días hábiles deje constancia de la conformidad a la solución a través del correo electrónico. Vencido este plazo, ¿no? Sin que haya habido algún tipo de pronunciamiento por parte del solicitante, el problema se entiende efectivamente resuelto. El artículo 5, sobre información sobre fechas y plazos de procedimiento de reclamos, la empresa prestadora informa al reclamante a través del correo electrónico consignado en el formato 2 del reglamento de reclamos lo siguiente: la fecha y la hora en que se realizará la inspección externa, la fecha prevista para la audiencia de conciliación, la cual se realizará vía remota, con excepción de los casos previstos en el primer, segundo y tercer párrafo de la octava disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1497, ¿no? Decreto que establece medidas para
para promover y facilitar condiciones regulatorias que ayudan a reducir el impacto de la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ¿no? Este decreto lo que intenta hacer es ver cómo se pueden establecer vías remotas para las relaciones que tienen que ver entre los usuarios y los organismos del Estado, ¿no? Pero también señala que hay casos específicos donde esto no se va a poder dar y por lo tanto no se van a poder aplicar estas condiciones, ¿no? Después, la indicación de que el reclamante puede solicitar prueba de verificación posterior adjuntando el formato respectivo y el plazo de atención. El artículo 6 habla de esta notificación de vía de correo electrónico. Las notificaciones en los procedimientos de reclamo se realizan a través del correo electrónico consignado por el reclamante, conforme a las disposiciones establecidas en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo 004/2019. Artículo 7, conciliación por vía remota, ¿no? La reunión a la que se refiere el artículo 18 del Reglamento de Reclamos se realiza por vía remota, a través de diálogos telefónicos entre las partes, ¿no? Salvo que se presente algún problema relacionado con la conectividad o similar, conforme lo establecido en esta octava disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1497, que justamente señalábamos anteriormente, ¿no? 7.2. La empresa prestadora o la SUNAS, según corresponda, transcribe el diálogo sostenido en un acta conforme al formato 4 del Reglamento de Reclamos, dejando constancia de los acuerdos arribados o la falta de estos. Consigna en el acta los datos del reclamante y del representante de la empresa prestadora o de la SUNAS que llevó a cabo la referida audiencia. Y tercero, lo remite al reclamante por correo electrónico para que éste exprese su conformidad a través de esta vía. 7.3. El acta de la reunión y las grabaciones de voz son incorporadas al expediente, debiendo estar a disposición de las partes. El artículo 8 trata sobre la etapa de investigación del procedimiento de atención de reclamos, y lo que dice es que en la etapa de investigación la empresa prestadora emplea medios de comunicación remota y considera las precisiones sobre medios probatorios señaladas en el anexo 1 de la presente resolución. El artículo 9, presentación de recursos administrativos, dice: los recursos administrativos se interponen a través de la plataforma virtual web de la empresa prestadora o mediante correo electrónico a la dirección electrónica señalada por esta, adjuntando a dicho correo el formato 8 del Reglamento de Reclamos, la nueva prueba o el formato 9 del Reglamento de Reclamos, ambos en formato digital y según corresponda. Elevación del expediente digital, ¿no? Dice: la elevación del expediente digital se realiza a través de medios digitales, conforme a las disposiciones que emita la SUNAS, ¿no? Para ello, el funcionario de la empresa prestadora encargada de elevar el expediente atrás debe adjuntar los siguientes documentos de forma digital: carta de elevación del expediente y una declaración jurada, dejando constancia que la documentación corresponde a una copia digital del expediente que ha sido materia de pronunciamiento en primera instancia. Para la presentación de quejas, estas quejas son presentadas por los siguientes medios: por plataforma virtual web o por teléfono, en cuyo caso la persona que recibe la queja la transcribe y la remite atrás a través de la mesa virtual que implemente las SUNAS. En ambos casos, la empresa que presenta la queja remite la documentación que considere necesaria atrás a través de la mesa de partes virtual que implemente las SUNAS. Información a los usuarios, ¿no? Hemos considerado pues que es indispensable que las empresas prestadoras puedan informar a los usuarios en general, ¿no?, en su portal institucional u otro medio de difusión, esta presentación de solicitudes y tramitación de reclamos contenidas en este proyecto, ¿no? En tal sentido, se propone el artículo 12, o se ha puesto el artículo 12, perdón. Este artículo 12 dice: las empresas prestadoras informan a los usuarios a través de su portal institucional y otros medios de difusión sobre los mecanismos para la presentación de solicitudes y la tramitación de los reclamos señalados en la presente resolución. La vigencia, ¿no? Y ahí tenemos esta disposición complementaria final, ¿no?, donde lo que intentamos es señalar cuál es el plazo de vigencia que van a tener estas normas, ¿no? Como dice acá, las disposiciones sobre la tramitación de reclamos, apelaciones y quejas serán aplicables desde la renovación del cómputo de los plazos de tramitación de los procesos administrativos hasta la emisión de normativa de carácter permanente que emita la SUNAS respecto a los citados procedimientos,
y en tanto no se opongan a los lineamientos que apruebe la presidencia del Consejo de Ministros, por lo que tenemos el siguiente texto, ¿no? Las disposiciones contenidas en los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en lo relativo a la tramitación de procedimientos, reclamos, apelaciones y quejas, son aplicables desde la renovación del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos que fueron suspendidos por el numeral 2 de la segunda disposición complementaria del decreto de urgencia 026-2020, decreto de urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional y sus prórrogas, y hasta que la SUNAT emita disposiciones de carácter permanente relativas a dichos procedimientos, y en tanto no se opongan a los lineamientos para la conversión de los procedimientos administrativos para su atención mediante plataformas o servicios digitales, a los que hace referencia el último párrafo de la octava disposición final del decreto legislativo 1497, decreto legislativo que establece medidas para promover y facilitar las condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto de la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ¿no? Entonces, estas son las disposiciones extraordinarias relativas a este Consejo Directivo, a la resolución de Consejo Directivo 012 a la cual se referencia esta reunión, ¿no? Entonces, quedamos a disposición de ustedes para atender las eventuales preguntas que pudieran haber, ¿no? Las preguntas. Me parece que hay varias personas que están levantando la mano. No sé si de pronto le pueden dar pase. Claro, señor José Zavala. Procederemos a dar pase al señor Carlos Cruz. Señor Carlos Cruz, tiene la palabra. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Señor Carlos Cruz, ¿puede activar su micrófono, por favor? ¿Ya me pueden escuchar? Buenos días. Buenos días, ¿sí se lo puede escuchar? Buenos días, sí. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por esta teleconferencia. Justamente acá desde la empresa Aguas de Lima Norte, que pertenece a la circunscripción de Huacho y sus distritos, estamos viendo el tema que nos preocupa, es el del prorrateo. Al respecto del análisis que yo puedo dilucidar de lo que ustedes nos están comunicando, es que el prorrateo se refiere a cuando no se ha incluido dentro de la lectura, o sea, del ingreso a la lectura, el monto que corresponde al promedio. En nuestro caso, por ejemplo, cuando estábamos hablando, así como dice el ejemplo, los 16 metros cúbicos, nosotros sí le hemos sumado a lo que ya teníamos como lectura. Entonces, obviamente, cuando hemos retomado la toma de lecturas, que es ahora en este mes de mayo, nosotros tenemos solamente la diferencia. Claro que existen rangos por la situación tarifaria que hace de que que pueda haber diferencias en algunos casos, pero para lo cual tendríamos que adaptar nuestro sistema o nuestro programa informático comercial para que se pueda prorratear correctamente, en todo caso, por el tema de los rangos, no por el tema de que nosotros sí hemos sumado nuestro promedio a nuestra lectura total. Así que, ¿cómo quedaría en esos casos o cómo habría que solucionarlo? Eso nos queda un poco, bastante duda al respecto. Quisiera que me respondan a ese tema. Gracias. Sí, Gustavo, si pudiera, por favor, responder al señor. Sí, bueno, no sé cómo es el sistema de software que tiene Aguas de Lima Norte, pero lo que sí, de acuerdo al ejemplo que ha mostrado y de acuerdo a lo señalado en la resolución del Consejo Directivo 012, las empresas tienen que realizar el prorrateo, ¿no? Es decir, calcular el volumen, la diferencia entre la última lectura, que fue en marzo, vamos a decir, y la lectura nueva,
que haya realizado, si ha sido en mayo o si va a ser en junio, y esa diferencia de consumo, prorratearlo entre el número de meses que abarca, ¿no? Entonces, y corregir el promedio histórico que le he estado facturando. Es decir, no debo de acumular en el último mes, vamos a decir, si lo he hecho en mayo, no debo acumular como un consumo total en el mes de mayo. Pues obviamente sería errado porque perjudicaría al usuario con los rangos tarifarios que tiene su estructura, sino que para cada mes debo prorratear el consumo, ¿no? Y si su software no está adecuado, tendrán que adecuarlo, ¿no? Porque sería incorrecto, digamos, cargarle el consumo que ha sido realizado en 3 meses o 2 meses por el usuario solamente en el último mes, ¿no? Sin duda, disculpe, por los rangos tarifarios le va a afectar. Disculpe, creo que no me ha entendido correctamente. O sea, lo que yo me refiero por el prorrateo, ese tema es del software, es con respecto a los rangos, ¿no? Pero en lo que se refiere a lo que es el promedio sí lo hemos cargado y lo hemos contabilizado como lectura válida. Correcto. ¿Ya? Entonces, o sea, nosotros ahorita cuando estamos tomando la lectura solo tenemos la diferencia nada más, porque ya hemos sumado ese promedio a la lectura que estaba como lectura anterior. O sea, por ejemplo, si yo tenía una lectura... Claro, sí lo entiendo. Hemos sumado los 16, ahora tenemos 116 y ahora tenemos 130, entonces tenemos una diferencia de 14 nada más, ¿no? O sea, en nuestro caso, nosotros sí, a la hora que hemos promediado, le hemos dado la opción de sumarle el promedio al total de la lectura. Sí lo entiendo, ¿no? Pero no es correcto, digamos, ese procedimiento, porque la lectura lo que han hecho ustedes y que muchas EPS estilan es poner una lectura ficticia, ¿no? O estimada, porque a la lectura de marzo le van sumando el promedio histórico, ¿no es cierto? Si su promedio es 16, entonces usted, ¿cuándo fue la última lectura? Le sumo 16 y sacan una nueva lectura ficticia, que no es real, ¿no? Eso es lo que seguramente han hecho ustedes y alguna otra EPS hace. Entonces, ¿qué genera eso? Que cuando yo voy a facturar mayo o junio, no sé, en el momento en que hagan la lectura real, entonces estoy cogiendo la lectura ficticia anterior, que no es una lectura real, ¿no? Entonces, yo debo corregir, porque si yo le facturé 16 cubos en abril, en el ejemplo, 16 metros cúbicos, cuando yo hago el prorrateo, como dice la resolución, de repente pues no recuerdo cuánto es el valor del ejemplo que pusimos, creo que es 23. Entonces, yo esa diferencia debo de corregir, ¿no? Mediante la respectiva nota de crédito o débito, según corresponda, del mes de abril. No puedo cargar eso, aunque yo diga que ya le he cargado en la lectura ese promedio histórico, entonces no es correcto si yo en el mes de mayo facturo por lo que sale, porque ya supuestamente el promedio histórico lo desconté en las lecturas. O sea, eso va a generar de que en el mes de mayo tenga una facturación más elevada de lo que debería por efecto de los rangos tarifarios. O sea, yo tendría que hacer el recálculo para abril con el prorrateo, para abril, mayo, y hacer las respectivas pues, notas de crédito o notas de débito, según correspondan, ¿no? Gracias. Gracias a usted. Todavía queda, creo que un poco pendiente porque, o sea, el tema de los rangos tarifarios es donde tendríamos que corregir nosotros, más que nada, porque la diferencia real sí la tenemos, aunque usted dice que, bueno, es ficticio, obviamente, pero cargamos nosotros el promedio como lectura, pero como usted dice, hay que prorratearlo entre los 2 o 3 meses que se tenga que calcular, y en todo caso lo que habría que establecer en nuestro sistema es de que podamos nosotros respetar los rangos tarifarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos de 0 a 8 un rango en el doméstico, ¿no? De 8 a 16 otro rango y 16 para arriba tenemos otro rango. Ese sería el problema, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que adaptar en todo caso en nuestro sistema. Pero en todo caso es un tema que ya lo tendremos que ver con los informáticos. Muchas gracias. Bueno, señor Denis Ramos, tiene la palabra, por favor.
Un toquecito, ¿me puede dar un minutito? Un minutito le llamo. Señor Denis Ramos tiene la palabra, Sí, por favor. muy buenos días. Denis Ramos de CEDALIP. En realidad, mi pregunta también estaba orientada a similar a lo que ha manifestado el participante anterior. Nosotros hemos participado de una reunión con el área de fiscalización de SUNAS. Vemos la pantalla donde nos muestran un ejemplo y también la explicación del amigo Oliva. Y como que no, las tres posiciones difieren un poco. Nosotros nos quedamos con la posición o la versión que nos ha dado el equipo de fiscalización, porque lo entendemos claro, ya lo hemos discutido con ellos y también he tenido oportunidad de hablar con el funcionario. Entonces, yo creo que ningún EPS ha hecho lo que ha indicado acá, porque acá dice que no hemos descontado el promedio. O sea, Ali facturó en mayo con lectura. Entonces, sí es una práctica descontar el promedio, ¿no? Lo que ya se facturó se descuenta. Sí, hacemos lo que nos dice el amigo Oliva respecto a, entre comillas, la lectura ficticia, pero es más un procedimiento interno para poder determinar el nuevo volumen. Pero con la resolución 012, que ya nos habla de prorrateo, obviamente tenemos que cambiar el procedimiento, hacer un nuevo algoritmo para poder implementar el mecanismo, que no es lo mismo que está en esta interfaz. Acá está presumiendo que no se ha descontado, dice acá, ¿no? Sin haber descontado lo facturado. Entonces, esta interfaz genera un poquito de confusión si lo vemos literalmente. Entendemos lo que nos explica el amigo Oliva en el sentido de que busca el prorrateo y hacer la nota de crédito, nota de bono que corresponda. Hasta ahí nosotros, como CEDALIP, lo hemos entendido, incluso lo estamos haciendo ya para la facturación de junio. Pero esta interfaz nos conlleva a confusión. Entonces quisiéramos tal vez que nos expliquen un poquito más. Gustavo. Sí, Gustavo. Ok, sí, quizás la redacción de la lámina que está mostrando puede mejorar, ¿no? Efectivamente no se da a entender, en los números se ve que sí se ha descontado el facturado por promedio, ¿no? Quizás ahí sí dice, sin haber descontado el facturado, quizás no está bien redactado, ¿no? Pero lo que sí se quiere dar a entender en los cuadritos es lo mismo que yo estoy diciendo. Todos han descontado el promedio que han facturado, o sea, por promedio histórico, ¿no? Se lo han ido descontando cuando han realizado la lectura. Entonces, lo que se quiere corregir es que, en vez de cargar esa diferencia de lectura en el último mes, entonces debe prorratearse entre los meses que ha abarcado, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Porque obviamente es distinto si yo le aplico de acuerdo al rango tarifario, pues una lectura acumulada me va a dar mayor consumo y es probable, salvo que el usuario tenga siempre un consumo elevado, entonces ahí no va a haber variación. Pero si el usuario tiene un consumo bajo y yo le acumulo en un solo mes, en mayo, en el ejemplo, le va a dar mayor porque va a acumularse en el tercer rango, digamos. Sí, gracias. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta de Johan Mesa. Señor Johan Mesa, tiene la palabra. Sí, buenos días. Ok, buenos días. Mi pregunta iba más que nada respecto a la audiencia de conciliación, ¿correcto? Si bien estas facilidades que se han dado respecto al uso de mecanismos remotos, en la redacción del artículo 7 respecto a la audiencia de conciliación se está señalando que esta se va a realizar a través de diálogos telefónicos. Al ser así, al ser esta redactada de esta manera, exclusivamente va a tener que ser por diálogos telefónicos. ¿Por qué? Porque muchos de los dispositivos móviles, como por ejemplo estamos haciendo acá el uso de esta conferencia virtual, establecen el tema de videollamadas, lo cual generaría una mayor facilidad tanto para la EPS y también como para SUNAS en el caso que se tenga que hacer el traslado de los archivos. Entonces, no sé si ahí esa literalidad nos centra
únicamente hacer el uso de diálogos telefónicos. Juan Carlos, por favor. Por favor, quisiera que me repita la pregunta porque se me interrumpió justo cuando iniciaba, así que por favor, si fuera tan amable de volverla a repetir. Con gusto. Mencionaba que estas facilidades que se están dando es a través de un decreto legislativo, el 1497, en el cual nos facilita o se da la oportunidad de que diversos procedimientos sean atendidos a través de canales no presenciales, ¿correcto? Estos son llamadas telefónicas o utilizo de la vía web o videollamadas. Puntualmente, en el caso de la conciliación, se está hablando de que esta se realiza a través de una vía remota y, como dice la redacción en el 7.1, a través de diálogos telefónicos. ¿Entenderíamos así que únicamente las conciliaciones se van a atender vía llamada telefónica o es que también se podrían utilizar estos mecanismos como el Zoom, el WhatsApp video para poder realizarlas? ¿Por qué? Porque además estas conversaciones se pueden grabar en el video y pueden ser pueden trasladarse de una manera más fácil hacia las UNAS en el caso de que el expediente se tenga que elevar al TRAS. Ok, gracias. No, perfectamente. Acá lo que se ha establecido que sea por vías telefónicas, porque se estaba ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, te escuchamos. Bueno, sí se escucha. Perfectamente. Lo que se busca con este tipo de comunicación o este tipo de acuerdo que se pueda llegar en una conciliación, es que se pueda grabar esta conversación. Lo menos que podemos hacer es por una vía telefónica, ¿no? Si es por vía Zoom o vía este tipo de comunicación, también es perfectamente posible. Lo importante es de que se grabe esta conversación y sea integrada al expediente esta grabación. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma de dejar constancia de los acuerdos que se puedan llegar. Porque después, a continuación, se dice que una vez que se establece, que se llega a un acuerdo, o no se llegue finalmente, igual lo que se tendrá que transcribir los acuerdos o no a un acta. Y esta acta será remitida al usuario por correo electrónico. ¿Esto para qué? Para darle prácticamente un cargo al usuario respecto a los acuerdos. Ahora, ¿y por qué grabarlo? Grabarlo porque con esto se deja constancia de los acuerdos, y si es que el usuario más adelante dijera, yo no acordé eso, decimos, bueno, entonces vamos al video o vamos a la grabación telefónica, ¿no? Esto es importante que se tenga porque si no, no habría forma de acreditar los acuerdos que existen. Y perfectamente puede ser por vía Zoom o por vía videoconferencia de cualquier tipo, ¿no? Porque esto dejaría constancia de los acuerdos llegados en esta audiencia de conciliación. Perfectamente posible, señor. Muchas gracias. Disculpe más bien la pregunta. Tengo otra pregunta adicional, no sé si podría realizarla en este momento, por favor, es respecto al tema de usuarios de fuente propia. Adelante. Adelante. Sí, gracias. Con esta nueva resolución, la 012, también se está haciendo extensiva el mecanismo que se viene realizando para usuarios domésticos, usuarios conectados a la red, para usuarios de fuente propia. Es decir, estos meses que han sido del estado de emergencia, facturarles a través de promedio y una vez que se reanuden las actividades, proceder a la toma de lectura real y hacer los prorrateos según lo que corresponda. Sin embargo, en la redacción de este artículo número 2, aparte, se está condicionando primero el tema del término del estado de emergencia y como segunda parte la reanudación de las actividades, en este caso de usuarios de fuente propia. Como sabemos, las EPS desde que inició la cuarentena o el estado de emergencia nacional han seguido en actividad continua. Quizás no al 100%, pero es muy probable de que muchas EPS ya procedan a hacer las tomas de lecturas reales cuando estos usuarios de fuente propia aún no obtengan su reanudación de actividades. En ese sentido, ¿no sería mucho más práctico para las EPS solamente limitarse a la actividad de toma de lecturas que realizan estas? Es decir, no esperar a que el usuario de fuente propia reanude actividades. ¿Por qué? Porque al final lo que va a valer es la lectura real por encima del promedio. Y si yo ya, digamos, hoy día
comienzo a tomar lecturas a usuarios de fuente propia que, digamos, no están activos, pero sí voy a saber cuál es su consumo real. Entonces, ¿no podría ser también esa una excepción para este artículo? A ver, hay que ir por partes. En principio, el artículo 2, al que se refiere esta directiva 012, ¿no? Se refiere a, efectivamente, pero a usuarios de fuente de agua propia, pero es para el pago de aguas subterráneas, ¿ok? ¿Usted de qué empresa es, perdón? Sí, perdón, disculpe, no me había presentado. Johan Mesa de CEDAPAL, Gerencia de Asuntos Legales y Comunicación. Ah, ya, pero esto es para el pago de aguas subterráneas. Usted sabe que para aguas subterráneas, el pago normalmente es o por diferencia de lectura, si es caso de aguas subterráneas de usuarios con licencia de uso. Cuando tienen licencia de uso, normalmente lo que se cobra es por diferencia de lecturas. Y si es que no se cobra, si es que no hubiera lecturas, lo que se cobra es normalmente por el anualizado, ¿verdad? Es por el anualizado. Ok. Pero no permitía la facturación por promedio. ¿Ok? No permitía la formación. Entonces, lo que está haciendo esta norma es dar la posibilidad de que se cobre por promedio a los usuarios, ¿no? Que hacen uso de aguas subterráneas, ¿no? Y que no tengan lectura, lo que no ocurría. ¿Por qué? Porque casualmente uno de los temas que tenía CEDAPAL es de que al facturar al analizado estaba haciendo sobrefacturación a los usuarios, ¿no? De fuente de agua propia, ¿no? Pero respecto al servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas, ¿ok? Entonces, a pedido yo justamente viendo este tema, para evitar que haya una sobrefacturación, se ha dicho, factúrese el promedio, ¿no? Y obviamente, más adelante, si es que existe algún problema de ajuste, se puede ajustar. El 2.2 establece que puede ajustarse de acuerdo al artículo 89, que no es otra cosa, ¿no? Que establecer el volumen real y el prorrateo correspondiente. A eso se refiere. Y en el caso de uso de aguas subterráneas, ¿no? Solamente aguas subterráneas cuando se cobra por el servicio de alcantarillado, corre la misma suerte de todas las facturaciones normales, o sea, de la facturación de agua potable, ¿no? Y alcantarillado. Obviamente es algo diferente, pero corre la misma suerte. Claro, sí, efectivamente, sino que yo iba a la pregunta más que nada porque el artículo 2 es preciso y expreso en el decir, al referirse a usuarios de fuente propia que tengan medidor, ¿no? Dice, en caso de presentarse algún impedimento para realizar la toma de lectura del medidor, obviamente estamos recayendo a usuarios de fuente propia que cuenten con su medidor, y segundo, ¿no? Que la lectura real no la voy a tomar cuando culmine el estado de emergencia, sino cuando este usuario, o lo que se entiende, ustedes corríjanme, lo que se entiende es que no voy a tomar la lectura real cuando termine el estado de emergencia, sino cuando se entendería de que cuando este usuario, que obviamente es un usuario que se dedica a una actividad industrial y o comercial, reanude actividades, es decir, tenga su autorización respectiva. Entonces, la pregunta iba, ¿tendría que esperar hasta que este usuario tenga su reanudación de actividades? Puesto que si el consumo real o lo que va a reflejar ese consumo va a ser la toma de lecturas, ¿por qué esperar hasta la reanudación de actividades y no solamente hasta el término del estado de emergencia? Bueno, en realidad, si es posible tomar la lectura antes, es mejor. La idea es esa. La idea es tomar lo más pronto posible, ¿no? Obviamente, cuando sea posible, porque obviamente este tema del aislamiento social impide la toma de lecturas, ¿no? Bueno, esperemos que esto se reanude pronto, y si se reanuda pronto, pues se va a poder hacer la toma de lecturas como en el resto de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, ¿no? Pero sí, o sea, sí es posible, si es que se puede tomar antes, en buena hora, no se tiene que esperar. Apenas se pueda tomar lectura, se debe tomar lectura, porque lo que se busca es por facturar por diferencia de lecturas de medidor en lo posible, porque eso refleja el consumo real del usuario y responde básicamente al criterio del Código del Consumidor, bueno, y también de nuestras normas regulatorias, de cobrar por el servicio efectivamente prestado. ¿Ok? Ok, doctor, listo, muy amable. Más claro ahora. Muchas gracias. ¿Por qué?
Disculpen, hay participantes que han levantado la mano todavía y no se les ha dado la palabra. Damos el pase a Enrique para que pueda hacer uso de la palabra. Buenos días, no sé si me escuchan ahí. Se escucha perfecto, puede continuar. Bien, buenos días. Soy Enrique Cabero, pertenezco a la empresa prestadora de servicios Grau de Piura. A mí me surgían algunas preguntas. A ver, son tres en concreto. Una, a partir de la respuesta que he escuchado hace unos instantes respecto a la notificación de las actas de conciliación. Sabemos que estas normalmente se dan en este acto y, por supuesto, lo firma el usuario y se le entrega. En este caso, cuando no hay acuerdo, nosotros tenemos que, de todas maneras, emitir una resolución, ¿no? Y para este caso concreto, si no hay acuerdo, sabiendo que tenemos una resolución por emitir y notificar, ¿será necesario igualmente notificarle el acta de conciliación donde no hubo acuerdo? Porque finalmente todo esto será llevado a la resolución, el documento que será válido para la decisión final en el caso, ¿no? Y ya verá el usuario si lo impugna o no. Esa es una. Segundo planteamiento. Tenemos que se establece que la solicitud de verificación posterior queda habilitada, por supuesto, para el usuario, tal como está también en el reglamento correspondiente, pero aquí no se nos especifica. En todo caso, si interpretamos tal como está planteado en el 012, es que esto tendría que facilitarse al ingresar también el formato 2. Pero según el reglamento, nosotros tenemos que deslindar elementos distorsionantes de la facturación que hayan aparecido al momento de facturar, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor que esta verificación posterior la podamos indicar al usuario en la audiencia de partes, cuando se tienen todos los medios probatorios respecto a la correcta o no facturación, donde habremos deslindado de la presencia de elementos distorsionantes en la facturación? Esa es una segunda pregunta, ¿no? Y una tercera pregunta que tengo es respecto a las notificaciones. Para el tema de los problemas, ustedes o han considerado que si una notificación, después de que ha sido atendido un problema, no es contestada a los 3 días, una notificación por correo electrónico, no es contestada a los 3 días con la conformidad correspondiente, tenemos que dar conforme esta atención, en todo caso, ¿no? Nosotros debemos asumir que esto ya fue correctamente atendido. En el caso de los reclamos no es así. Nos indican que tenemos que notificar por correo electrónico y esperar, por supuesto, la conformidad del reclamante. ¿Qué pasa si no nos contesta? Queda habilitada, según lo que también aquí, la notificación personal, ¿no? Según la ley de procedimiento administrativo. Entonces tendríamos que notificar en físico en los predios. ¿Por qué no se mantuvo tal como está previsto también para el tema de los problemas ahora mismo, en el tiempo de emergencia, esta situación de la conformidad si no nos contestaba en un determinado periodo? O sea, 3 días, 2 días, no sé, lo hubieran previsto para el tema
los reclamos. Esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias. Ok. Juan Carlos Sevillanos, en este caso lo que se está diciendo es de que si no hay acuerdo hay que enviarlo. Sí, hay que enviar de todas maneras el acta de conciliación. Así no hay acuerdo, hay que remitírselo al usuario. Ok, de otro lado, en el caso de las inspecciones, del informe previo, y también hay una solicitud de verificación posterior. La idea es normalmente facilitarle al usuario la posibilidad de que presente la prueba de contrastación, ¿no? O de verificación posterior. Esta prueba de verificación posterior normalmente se informa con el reclamo, es cierto, está establecido así, ¿no? También en la norma. Ahora, es simplemente darle la información, el usuario tendrá la facultad de hacerlo en ese momento o lo podrá hacer posteriormente, porque en cualquier momento lo puede hacer, inclusive antes o después de la audiencia de conciliación. Así está regulado, por eso es que se ha mantenido ese tema. Ahora bien, se puede tranquilamente decirle al usuario, señor, usted puede presentar esta solicitud después en la audiencia de conciliación también, porque es perfectamente posible presentarla, ¿no? La idea es de que al usuario en el momento de la presentación del reclamo, al menos cuando es por consumo elevado, que es la mayoría de los reclamos que normalmente tienen las empresas, se le informe de que existe esta posibilidad de hacer una verificación posterior del medio. Solamente es el tema informativo y lo puede plantear en su momento. Y es cierto, normalmente esta prueba de verificación posterior se hace a partir y luego del informe previo, que es el informe operacional, para ver si es que la empresa hizo la inspección, porque inclusive cuando se hace la conciliación ya se hizo la inspección y se verificó que todas las instalaciones están ok y podría hacerlo posterior. Es más, la prueba, si es que en caso el informe operacional verifique que de repente las condiciones de la prestación del servicio no han sido las adecuadas, ¿no? Y de repente hay fuga en la caja del medidor, se me ocurre, ¿no? Entonces, ya la prueba de verificación posterior a veces ya no es necesaria, ¿no? Porque de repente ese es el motivo del consumo elevado. Entonces, eso podría tranquilamente evitar que se haga esa prueba y finalmente salga hasta fundado el reclamo en primera instancia, ¿no? Ahora, efectivamente, la prueba de notificación en el caso de los problemas, lo que hemos buscado acá es darle una tranquilidad al usuario en el sentido de que normalmente lo que se busca es de que cuando la empresa recibe un problema operacional, una solicitud de problema operacional o no relativo a la facturación, lo que hace normalmente es atender esa solicitud y supongamos es una fuga en caja o la caja está en mal estado, ¿no? O se tiene que reparar parte de la conexión, hay un aniego, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas normalmente la empresa los atiende, ¿no? Y lo que nosotros buscamos normalmente en esa es cuando, una vez que se atiende esos problemas, normalmente la empresa se acerca al predio y normalmente hace firmar una conformidad. Para evitar esa conformidad, lo que hemos hecho es lo siguiente. Le hemos dicho, no es necesario que firme nada el usuario, porque justamente por estos problemas del COVID puede haber un contagio, poner en riesgo tanto al personal como a los habitantes del predio. Entonces, una vez que se arregla el problema, lo que se ha dicho es, oye, mándale la comunicación, pero mándasela por correo, ¿no? Pero como no va a haber firma, bueno, se supone que ya se atendió. Entonces le hemos dicho, oye, la opción, de todas maneras, si el usuario tiene la oportunidad, ¿no? De repente no está de acuerdo, y le llega la notificación, bueno, si me llega y doy mi conformidad, perfecto. Por correo electrónico también estoy de acuerdo. Pero si no estoy de acuerdo, ¿no? Si no estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, escribiré y diré, no estoy de acuerdo, señor, sigo con el problema e insistirá para que se le solucione el problema. Esa es la idea es darle la oportunidad al usuario. En el caso, ¿no? De la solicitud, más bien de la audiencia de conciliación, cuando se mande el acta, ahí no se ha puesto nada, no es que tenga que dar su conformidad el usuario. Lo que pasa es de que lo que se tiene que acreditar ahí es que se notificó al usuario. Si se notificó, efectivamente, si el usuario dio su autorización, por eso se dice que cuando se presenta un reclamo y uno ha presentado su reclamo, tiene que autorizar que se le notifique por correo electrónico. Al dar el correo electrónico, una vez aceptado eso, ¿no? Cuando se le notifique la resolución, lo que tenemos que acreditar es de que esa
notificación se depositó, ¿no?, en la casilla de correo electrónico del usuario. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y con eso ya comenzaron a correr los plazos. Nosotros no tenemos que esperar, ¿no? Ahora, en el caso de la conciliación también, lo que se busca es notificar esa conciliación y no se pide una conformidad. Lo que se está pidiendo ahí es que simplemente se deposite y se le haga de conocimiento el acta de conciliación donde hubo o no hubo acuerdo, ¿no? Para ver, para darle un cargo al usuario sobre eso. Si el usuario considera que lo que dice el acta de conciliación no corresponde a la realidad, reclamaría, no, oye, yo no he llegado a ese acuerdo, o yo no estoy de acuerdo, yo llegué a un acuerdo. Bueno, entonces es así, si se discute eso, vamos al audio, y vamos al audio. No estamos pidiendo una conformidad al respecto. No sé si me dejo entender en el caso de conciliaciones. Lo que se busca es de que la conciliación y los acuerdos se lleguen y se graben. Y ahí se deja prácticamente, ahí está la manifestación de voluntad del usuario, ¿no?, y de la empresa. Ahí se llegó a un acuerdo, perfecto. Eso, yo agarro esos acuerdos, los paso en un acta, así como cuando recabo el reclamo, y eso lo mando por correo electrónico al usuario, para darle un cargo, para también saber que el usuario está o no está de acuerdo con eso. Pero no se está pidiendo una conformidad, solamente es para el efectos de la notificación, ¿ok? Ya, pero ustedes establecen, estoy tratando de ingresar a la 012 que se me había apagado esta computadora, pero hay una parte de las notificaciones donde indican que tenemos que regirnos a lo que se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto a las notificaciones, ¿no? Entonces, el procedimiento de la 27444 es que si no se logra esta notificación por correo electrónico y no tenemos la conformidad, corresponde actuar con la notificación personal. Claro, pero es la notificación personal. Primero es la notificación, pero no es la conformidad. Lo que se está diciendo es de que uno tiene que acreditar que depositó la comunicación en el correo electrónico. Si yo tengo esa validación de que se depositó, esa constancia que se depositó, ya es suficiente. ¿Ok? Ahora, ¿y por qué no establecerlo de la otra manera? Se lo explico. La Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la ley que nos rige a todos los procedimientos administrativos, establece que para hacer una notificación electrónica, primero se tiene que tener la manifestación de voluntad del administrado, en este caso del usuario. Ustedes tienen que pedir esa autorización en el momento de la presentación del reclamo. Tal es así que el mismo 1497 ha dicho que ha establecido, el 1497 es el decreto legislativo que ha establecido algunas flexibilidades en esto. ¿Y cuáles son estas flexibilidades que ha establecido el 1497? ¿No? Que esa manifestación de voluntad que hace el usuario para que se le notifique electrónicamente, ¿no?, sea de manera virtual. ¿Qué significa esto? Que cuando presente su reclamo de manera virtual, converse con ustedes, ¿no?, dice, oiga, yo autorizo, porque eso tiene que, señor, usted tiene que autorizarnos para notificarle a su correo electrónico. ¿Le pide el correo electrónico? Sí, estoy de acuerdo. Y ahí tiene que haber, manifestó estar de acuerdo con la notificación en su correo electrónico. ¿Ok? Ahora, pero la misma ley establece que no se puede acreditar que se ha depositado, ¿no?, ese correo electrónico en la casilla del usuario y no hay forma de determinarlo, al tercer día va a tener que notificarse físicamente. Y no es que nosotros no queramos hacerlo, por nosotros sería excelente hacerlo, sino que tenemos una prohibición de la ley y la ley establece un procedimiento y no podemos escapar de eso, salvo, le digo, que los lineamientos que tiene que dar PCM de acuerdo al artículo 1497, del 1497, que todavía no ha cumplido en darlos, porque después de que salió el 1497, habían 10 días para emitir estos lineamientos, establezca esa facilidad que dice usted. Si lo dice, inmediatamente nosotros tenemos que adecuar esta norma. Y tenemos hasta el 31 de diciembre, se supone, pero no, yo le aseguro que si sale alguna facilidad para mejorar este tipo de norma, lo hacemos. Y la verdad que yo, en buena hora que hemos sacado esta normativa, porque de alguna manera nos hemos adelantado un poco al 1497, y imagínense si hubiéramos esperado los lineamientos que tenía que sacar PCM. Hace 2 semanas que se le ha vencido el plazo para sacar esos lineamientos y no lo saca. Así que bueno, pero por lo menos ya tenemos algo para ir avanzando con ustedes.
y facilitar la presentación de reclamos y facilitar también la atención de los reclamos por parte del CPS, ¿no? Que por cierto, ya se ha mandado la carta circular a todas las CPS a nivel de gerencia general para que nos soliciten, ¿no?, a nosotros su casilla electrónica para poderles notificar las resoluciones que emita el tribunal, ¿no?, a partir del levantamiento de esta suspensión de plazos, ¿no? Porque vamos a notificar, y la ventaja de esa notificación es de que cuando les llegue la notificación, no solamente les va a llegar la notificación de la resolución, sino que también les va a llegar anexo el expediente digitalizado, ¿no? Al menos, bueno, porque nosotros digitalizamos todos los expedientes de reclamo en la actualidad. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Tenemos la palabra a la señora Arlene. Buenos días, mi nombre es Arlene Alcántara, de la EPS Aguas de Lima Norte. Mi consulta va respecto al anexo 1, en el cual nos indica reclamos referidos al régimen de facturación y el nivel de consumo. Ahí en el punto B me detalla reclamos relativos al consumo medido no resulta exigible la inspección interna del predio, pero sin embargo, dentro del numeral 3, inspecciones, me indica, en el caso de que la inspección interna no pueda realizarse en la fecha programada debido a la presencia en el predio de alguna persona que esté con el COVID, dentro del predio no se podrá realizar. Ahí viene mi duda, en una parte me indica que no es exigible, pero sin embargo en el numeral 3 de inspecciones me indica de que si no se puede realizar, tan solo por algún miembro de la familia que se encuentre con el COVID. Mi otra pregunta es respecto a la resolución de primera instancia. Mi resolución al momento de ser notificada al cliente vía correo electrónico, y si no me da la conformidad de la recepción mediante este mismo medio, igual continúa el procedimiento o tendría que esperar que el cliente manifieste su conformidad a esa resolución de recepción de la resolución prácticamente. Y el otro punto es, en mérito al último decreto de urgencia, el 053, en el cual amplía el plazo de inicio de los procedimientos administrativos hasta el 10 de este mes, esto quiere decir que nosotros a partir del 11 presente ya estaríamos iniciando todo lo que corresponde a los procesos administrativos y a la recepción de los reclamos. Muchísimas gracias. Gracias, le agradezco la pregunta porque me permite aclarar algunos temas. Cuando se refiere a la inspección interna de procedimientos de reclamo por consumo elevado, estamos estableciendo de que no es obligatorio efectivamente la inspección interna. ¿Por qué? Porque normalmente lo que tiene que acreditar la empresa durante la inspección es que brinda sus condiciones, en buenas condiciones, me he dicho, el servicio, hasta la caja del medidor, ¿verdad? Esa es su responsabilidad. Excepcionalmente tendrá que entrar si es que la caja está internamente, pero esa es la excepción, porque normalmente la caja debe estar afuera. Y por eso es que la inspección externa es obligatoria. Y no es obligatoria la inspección interna. Ahora, existen otros casos en los cuales la inspección interna sí es obligatoria. ¿Cuál es este caso? El caso, por ejemplo, de unidades de uso. Yo digo, no, yo tengo 3 unidades de uso doméstico, ¿no? Y por otro lado dicen, no, y ustedes solamente tienen registrado 2, son 3, ¿no? Entonces, eso eventualmente a veces al usuario le permite un beneficio. ¿Por qué? Porque el volumen registrado por ese medidor se tiene que dividir en 3 y por los rangos de consumo finalmente lo beneficia, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿qué cosa es? La única forma de determinar las 3 unidades de uso es una inspección interna, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario dice también, oiga señor, yo no estoy de acuerdo que me están facturando comercial cuando mi predio es doméstico? ¿Cómo se determina eso? La tarifa se establece de acuerdo al uso, ¿verdad? Entonces, si hay uso, necesariamente tengo que hacer una inspección interna, ¿no? Entonces, es por eso que se ha establecido que para los casos, ¿no?, de reclamos por tarifas, sí se tiene que hacer de todas maneras la inspección. Para el caso de consumo elevado, no es necesario.
Ahora, pero también hemos puesto la excepción de que qué pasa si una persona declara, dice, no, no pueden hacer la inspección porque finalmente hay una persona con COVID. Acá, bueno, se dejará constancia de esto y se verá la forma, de repente, pedirle, ustedes le pueden pedir al usuario, trate de acreditar, pues mande fotografías, mande un video de esto para poderlo ver, ¿no? O de repente ustedes harán la descripción del inmueble por parte externa, que de repente con eso podríamos determinar que tiene uso comercial y doméstico. Pero esa es la excepción que hemos puesto porque frente a un problema de COVID, no podemos exponer al personal, ¿no? Ahora, ¿se entiende? Sí se entiende, ¿no? Sí. Ahora, con respecto al tema de la recepción de la notificación, si yo notifico mi resolución y tengo constancia de recepción en esto, ya di por notificado. Pero ¿qué pasa si no tengo constancia de recepción? Pasan 2 o 3 días, no me acuerdo si dice 2 o 3 días de la ley de procedimiento administrativo general. Si no pasa eso, tengo que notificar físicamente. ¿Ok? Si no tengo constancia de recepción. Ese es el procedimiento establecido en la ley de procedimiento administrativo general. No lo ha inventado el tribunal, no lo ha inventado SUNAS, no lo ha inventado establecido ahí. ¿Ok? Eso hay que seguir lo que dice el procedimiento. El 053 ha ampliado, cierto. Ahorita, hasta ahora, la ampliación está hasta el día que efectivamente se ha establecido, que comenzó con la 029, ¿no? Y actualmente la 053 ha ampliado hasta este 10-11, ¿no? Entonces, se tendría que reanudar en la situación actual, sí debería reanudarse. Obviamente, que supongo que tienen que dictarse medidas respecto al aforo y la seguridad de la atención al público en la parte presencial. Pero justamente la idea de este reglamento, o sea, de esta normativa, es impulsar para que los usuarios ya no vayan a las empresas. Presenten su reclamo vía correo electrónico, bueno, vía telefónica, ¿no? O vía plataforma web. Esa es la idea, ¿no? Y si es que tendrán que entrar, pues, de repente, de acuerdo al aforo de la oficina, declararán, pues, porque normalmente se han establecido para la atención al público en las oficinas un aforo determinado y normalmente el aforo debe ser la mitad. Entonces, la gente tendrá, pues, que de repente esperar en la calle, así como hacen para entrar a los supermercados, ¿no? Pero yo tengo más bien la esperanza de que dentro de los lineamientos va a ser mucho más restrictivo la función física, ¿no? Al menos en los lineamientos que debe sacar PCM, que no los ha sacado todavía, y probablemente también este 11, el 053, de repente es ampliado, y si es ampliado, todavía estaríamos con la posibilidad de seguir implementando estas medidas que hemos dictado. Pero no hay nada, después del restablecimiento, no hay nada que impida o nos obligue a atender al público presencialmente. No hay ninguna norma. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto, sí, muy claro. Gracias. Pasamos con la pregunta del señor Gregorio Torres Rúa. Buenos días, ¿me escuchan? Ya, buenos días. Yo lo que quería hacer era respecto a la consulta y un comentario respecto a la participación de la primera consulta. Seda Ayacucho, efectivamente, en el mes de abril y mayo hemos realizado el promedio histórico de consumo. Pero estos promedios históricos de consumo ya se sabe por el aislamiento social obligatorio, ¿no? Pero hemos ido sumando a los meses. Y tal como indica, hemos retomado nosotros, a fin de no tener más problemas en la facturación, los excesos, hemos retomado la lectura en el mes de mayo, para la facturación de junio que estamos a realizar. En este sentido, el artículo 13 indica consumo efectivamente realizado por el usuario. Bajo ese principio, entonces, no podríamos nosotros considerar como un atípico. ¿Por qué? Porque el usuario, la población en el Perú en estos momentos ha cambiado su hábito de consumo del agua. ¿Por qué? Más aseo, limpieza de alimentos, de prendas de vestir, de lavar la mano constantemente. Entonces, si nosotros estamos hablando de consumo efectivamente realizado, entonces nosotros teníamos una lectura, no podemos considerar válida al final, antes del COVID. Entonces,
Y ahora, al realizar nosotros la toma de lectura, estamos determinando por diferencia de lectura excesos, efectivamente. Entonces, en ese sentido, ahora indican realizar el prorrateo. A este prorrateo, ese es en la parte de facturación, pero en la parte de cobranza, además damos facilidades hasta 24 meses de fraccionamiento. Entonces, en ese sentido, yo había mandado incluso en la consulta a la inscripción unos cuadritos así de la categoría doméstica y comercial a las UNAS para que en base a eso también expliquen, ¿no? En conclusión, desde un punto de vista objetivo, real, yo no, desde mi punto de vista como persona, como trabajador, yo no estaría a favor de que se considere un consumo atípico, un consumo real, efectivo, realizado, ¿no? En este último tema, en la toma de lectura. A esto se suma, señores, o sea, si nosotros hacemos, si estamos sumando, así hayamos sumado el promedio histórico de consumo de abril y mayo, con la última diferencia de lectura, se asemeja en algunos casos el promedio, la lectura, la diferencia de lectura. Sí hay algunos casos en excesos, como ya dije, por el mismo cambio de hábito de consumo de nuestros usuarios. En este sentido, por otro lado, al dictar esta norma, el artículo 13, lo que va a hacer las UNAS es hacer el cumplimiento, la fiscalización, y si no hacemos de esa manera, pues hacer las devoluciones o etcétera, ¿no? Es por eso que nosotros ya en Seda Ayacucho hemos retomado la toma de lecturas. Eso era, por favor, mi consulta 1, y la siguiente también es, esto mismo también está pasando en la parte comercial. Entonces, en la parte comercial también estamos determinando efectivamente, como hemos hecho el promedio, algunos excesos, y vamos a realizar, como ustedes están indicando, pues una compensación. Además, las facturaciones con promedio histórico de consumo, ya nosotros con esa facturación estamos liquidándolo, el IGB. Entonces ahora fácilmente indican que hagan la devolución a través de una nota de abono. Entonces, esta era mi consulta y quisiera que esto quede claro para aplicar todas las EPS respecto al artículo 13. Gracias. Sí, bueno, sí. Es lo mismo la pregunta de Ayacucho, es lo mismo que se ha explicado en el PPT, ¿no? Efectivamente, sea doméstico, sea comercial, o sea, yo tengo que, una vez que tomo la lectura, tengo que realizar el prorrateo, ¿no? Entonces, y determinar el volumen en exceso o más bien el recupero que tengo que hacer, según sea el caso. Probablemente, como dicen, pues en todas partes, en los casos de los residenciales, ha habido un incremento de los consumos en estos meses por la confinación, ¿no? Que la gente está en sus casas y por los hábitos para prevención del COVID hay un incremento de consumo. Entonces, ahí lo que normalmente está ocurriendo en todas las empresas es que cuando reanudan la toma de lecturas, se produce, tengo que realizar un recupero, ¿no? Porque arroja que ha habido mayor consumo al promedio asignado que le estuve facturando. En los comercios que no están dentro de las actividades priorizadas por el DEU 036, ocurre lo contrario. Como han estado cerrados y los he estado facturando por promedio histórico, entonces, cuando pongo a leer, resulta que ahí tengo que corregir más bien y hacer una compensación para los demás meses, ¿no? Entonces, eso sí es un fenómeno que se está
dando en la mayoría de las EPS, creo que en todas. Y entonces, por eso es importante que, sobre todo cuando yo voy a hacer un recupero, aplique el prorrateo, ¿no? Mediante la respectiva nota de abono o nota de crédito. Entonces, para las facturaciones de abril o de mayo, que yo he facturado distinto, ¿no? Por el promedio histórico. Entonces, y efectivamente, en el ejemplo que mandó Ayacucho, que es muy similar a lo que se ha mostrado, solo que hay un comercial, sale negativo, pues, ¿no? Porque efectivamente le he estado facturando de más. Igual yo tengo que hacer ahora con la lectura real el tema de el prorrateo y determinar cuánto sería corregir, ¿no? Las facturaciones mediante la respectiva nota de débito. Ahora, un tema sí que me gustaría comentar es que nosotros en SUNAS también ahora por encargo, no recuerdo el número de un decreto supremo que dio el gobierno, nos encarga también contribuir a la fiscalización del cumplimiento de los planes de prevención que las empresas deben elaborar y deberían haber remitido a SUNAS, ¿no? Entonces, ahí tenemos una preocupación porque solamente 14 empresas han remitido, de las 50, solo 14 han remitido a la fecha, al día de ayer, sus respectivos planes de prevención, ¿no? Entonces, ¿por qué es la preocupación? Porque si yo estoy saliendo a tomar lecturas, he decidido que mi personal salga a tomar lecturas, entonces significa que he adoptado ya todas las medidas de seguridad necesarias para ese personal, ¿no? Para reducir el riesgo de contagio. Entonces, y si es que no tiene un plan todavía aprobado, entonces quiere decir que o no ha tomado las medidas, o bueno, quizás no ha cumplido con remitirnos el plan, ¿no? En el caso de SUNAS, que a través de sus oficinas desconcentradas está haciendo seguimiento de este tema, lo que va a corresponder, ¿no? Se está esperando un tiempo prudencial, pero lo que va a corresponder es tener que comunicar a SUNAFIL, ¿no? Entonces, por ese lado, invocarles que la preocupación para que, velando por el personal, sea personal propio, sean terceros, de igual forma la empresa debe tener su plan de prevención COVID aprobado e implementado, entonces para que el personal no se contagie o reducir el riesgo de contagio es complicado. Algunas empresas tienen complicaciones porque el personal que está en campo se empieza a infectar y entonces empiezan a contagiarse y entonces es complicado, ¿no? Entonces, si ha decidido la empresa reanudar las lecturas, debe tener ese cuidado de cumplir las medidas de bioseguridad con el personal, ¿no? Y entonces, y aplicar luego, desde luego, si ya empecé a leer ya, se termina este tema. Ahora, SUNAS está evaluando, posiblemente la semana que viene ya sale, algunas disposiciones complementarias a la 012. El caso esto de, si yo aplico el prorrateo y de repente pudiera ser de que sea un volumen excesivo, producto del prorrateo, porque bueno, de repente en algunas regiones es más marcado el invierno del verano, ¿no? Entonces, por lo tanto, el uso de agua, si yo cogí el promedio histórico y me cogió de meses de invierno, seguramente va a ser más notorio si ahora en verano la empresa está, el usuario está consumiendo más agua, cuando empieza a tomar la lectura va a ser más notoria esa diferencia. Entonces, pudiera darse algunos casos donde sea muy alto ese volumen prorrateado en cada mes. Entonces, SUNAS seguramente la próxima semana esperemos esté emitiendo alguna disposición complementaria para ese caso de volúmenes prorrateados que sean muy altos,
Muchas gracias. Bueno, continuaremos con la última pregunta por parte del señor Jesús Falcón. Buenos días, ¿me escuchan? Se escucha bien, puede continuar. Buenos Sí. días, soy Jesús Falcón de la EPS Aguas de Lima Norte, del área de facturación. Mi pregunta es, si bien es cierto la normativa salió el día 27, hay algunas EPS, en nuestro caso, que ya había iniciado su proceso de facturación, incluso de acuerdo al cronograma, y se aplicó la medida que comentan algunos compañeros, ¿no? Que se ha ido descontando el promedio y la diferencia de la última lectura ha ido descontando y se toma el consumo, ¿no? Ahora, mi pregunta es, nosotros estamos ahorita en proceso de facturación y tenemos un cronograma que se respeta. Ahora, con esas medidas, tenemos que implementar esa nueva política que ustedes han dicho. Y, por ejemplo, hoy día tenemos un proceso de facturación que ya ha sido llenado con el área de medición, con sus lecturas, todos sus procedimientos, ¿no? ¿Qué haríamos? La primera pregunta es, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Tendríamos que implementar y retrasar de alguna manera la facturación? Y en el segundo, para los ciclos que ya se facturó antes de estas medidas, ¿qué se podría hacer? Sí, bueno, en la 012 establece que este criterio del prorrateo puede extenderse en el artículo 13, ¿no? Puede extenderse a la facturación de mayo, ¿no? Entonces, ahora no debería retrasar, ¿no? Porque al final, también se ha dispuesto en el artículo 1 de la 012 que se amplía el plazo que tiene la empresa para realizar este recálculo, esta facturación por los conceptos que oportunamente no han sido facturados, ¿no? O emitidos. Y los 2 meses que establece el artículo 111 del reglamento calidad corren recién a partir de terminada la emergencia, ¿no? Es decir, exagerando, la emergencia ahorita está hasta junio, entonces yo podría, exagerando, en agosto recién decir voy a hacer el recupero, compensación o devolución, lo que corresponda, de mayo, de junio. Desde luego no debería esperar a julio porque el usuario va a estar expectante de que se corrija lo antes posible el recibo que le ha llegado, ¿no? Entonces, no deberían de continuar, no deben de paralizar sus procesos y simplemente ir incorporando lo que dice la norma. Sí, correcto. Tengo otra duda, no me quedó muy claro, disculpen. Si bien es cierto, el área de medición ahorita está contra el tiempo para aplicar ese tema del prorrateo. No sé si una salida óptima sería promediar a los consumos atípicos que tengan consumo excesivo, porque aquí, no sé si al igual que en otras EPS, haya habido reclamos muy fuertes por parte de los usuarios al ver ese incremento de su facturación, ¿no? Entonces, es válido aplicar promedio a los criterios que la gerencia considere necesario, porque implementar esas medidas ahora va a tomar tiempo, ¿no? Adaptar a la toma de lecturas, adaptar al llenado de la información que ya se encuentra en sistema y que por cronograma tenemos que ir facturando, ¿no? Sí, bueno, pero es que la empresa, cuando decide salir a tomar lecturas, debió tomar todas las predicciones, ¿no? Lo cierto es que no me queda claro si estamos hablando de que me dice que esos consumos elevados se le han generado porque ustedes cargaron en el mes último toda la diferencia de lecturas, o si es que ya después de hacer el prorrateo, ahí es como, de todas formas, a pesar de aplicar el prorrateo, tienen consumos elevados en cada mes, ¿no? O sea, si ahorita en este mes ustedes querían aplicar en mayo, por decirlo, ahora en junio, cargar en la última facturación todo el saldo, desde luego descontando los consumos facturados por promedio histórico,
eso estaría incorrecto, ¿no? Y entonces sería un error conceptual de ustedes. Y entonces, si disculpe que le están corte. aplicando el prorrateo. Al inicio, el señor Carlos Cruz es de la misma empresa que yo, del Agua de Lima Norte, y sí, se le estuvo descontando el promedio, como él manifestó, es correcto, nosotros estuvimos descontándole el promedio que se aplicó por el estado de emergencia. Entonces, se procedió a facturar antes de este decreto y ya estaba facturado, ¿no? Ahora lo que usted me dice es que se puede hacer notas de abono respecto a esa facturación aplicando el prorrateo ya. Correcto, o sea, ya, entonces me está confirmado que ustedes facturaron. Si bien es cierto, se ha sacado esta resolución 02 en mayo, este criterio ya se viene usando de SUNAS ya hace tiempo, ¿no? En cualquier, no sé si Agua de Lima Norte ha tenido algún reclamo anteriormente de usuario, ese es el criterio que SUNAS ha venido manejando por ser la forma correcta de lo que se ha hecho SUNAS con este 02 es, en otras palabras, aclarar que quede expresamente esto, que algunas empresas no estaban siguiendo, ¿no? Porque obviamente es incorrecto, como ya explicamos, cargar en el último mes la diferencia, ¿no? O sea, obviamente eso le beneficia a la empresa y entiendo que eso es lo que ustedes están haciendo y por eso obviamente han tenido los reclamos de la corporación. Entonces lo que corresponde es que ustedes ahora corrijan eso y emitan la respectiva nota de abono, ¿no? Para favor del usuario para que él pueda... La última pregunta para cerrar. ¿Es válido aplicar a más de 2 meses o necesariamente tiene que ser a los 2 meses, como dice la nota, para ese prorrateo? No le entiendo la pregunta. ¿Cómo que ¿Solo tiene que ser el prorrateo aplicado a los 2 meses o puede ser mayor a 2 meses ese prorrateo? No. El ejemplo se ha hecho con 2 meses, ¿no? Pero puede ser que alguna empresa diga, no, yo recién voy a leer a fines de junio, o yo recién voy a salir a leer a fines de julio, entonces ahí tendrá que ser 3 meses, 4 meses, conforme se vaya, ¿no? Como decía, hay han decidido no. Se supone que porque ya han tomado todas las medidas de bioseguridad, han dicho, no, yo salgo a leer en mayo, creo que hay 2 empresas que han continuado aplicando toma de lecturas sin interrupción, ¿no? Se supone que es garantizado las medidas de seguridad por su personal, pero otras han dicho no en mayo, otras han dicho no, yo lo voy a hacer en junio, entonces, y algunas dicen no, yo todavía en julio, entonces el prorrateo va a ser de acuerdo al número de meses que comprenda entre la última lectura, la anterior lectura que tomó, si fue en marzo, y la actual pues que tome, ¿no? No sé si sea en mayo, en junio, en el mes que hay, pero el número de meses que comprenda será el prorrateo. Lo que se puso es un ejemplo nomás. Ok, muchas gracias. Listo, gracias. Señor Juan Quintanilla, tiene la palabra. Bueno, siguiendo el programa, pasaremos con las conclusiones a cargo del presidente ejecutivo de la SUNAS, Iván Lucich. Un ratito. Enrique. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Se le escucha bien, señor Iván. Bien claro. Muy bien, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer por la participación de muchos servidores y servidoras de las empresas de agua, por su preocupación y las preguntas planteadas, ¿no? Así como también a todo el equipo de SUNAS, ¿no? Que está dedicado a absorberlas y anotar aquellas cosas que aún no se hayan, digamos, resuelto en toda la dimensión que el problema requiere, ¿no?
bueno, me refiero a Roger Loyola, Gustavo Oliva, Juan Carlos Sevillanos, ¿no? Yo quería indicarles a todos ustedes que como organismo regulador la SUNAT se encuentra adecuando la regulación a las condiciones de la prestación en esta situación de pandemia, ¿no? Y que no va a ser solamente por unos cuantos meses, sino seguramente nos tome un par de años en que tengamos un régimen especial, extraordinario, ¿no? Por eso que hemos emitido la resolución 012, la que hoy día se ha abordado. El día de ayer se emitió la resolución 016, que está referida a la revisión de los estudios tarifarios. Próximamente vamos a emitir otras resoluciones, ¿no? Con el propósito de atender los problemas que han generado la pandemia, tanto a los usuarios como a las empresas, porque como organismo regulador nosotros tenemos que lograr siempre el equilibrio, ¿no? Entre el bienestar del usuario y la sostenibilidad económica y financiera de la empresa, ¿no? En ese sentido, ustedes como empresas están brindando todas las facilidades desde el inicio de la cuarentena para poder llevar el agua de calidad a los usuarios, así como también están atendiendo los problemas operacionales, ¿no? Que se han venido suscitando en todo el país. Lo que tanto ustedes como nosotros como organismo regulador nos estado percibiendo es este malestar de los usuarios, más allá de los temas operacionales, por los temas de la facturación, ¿no? Nosotros creemos que en gran parte, y ustedes son conscientes de esto, tiene mucho que ver con un problema de información y cómo es que comunicamos la información. Nosotros no nos vamos a cansar de tener con ANEPSA y las empresas de agua varias reuniones y talleres, como de hecho ya la Dirección de Fiscalización ha iniciado con cada empresa para trabajar los distintos lineamientos y protocolos a las acciones de supervisión previstas para este año en las condiciones de trabajo remoto en gran parte, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que una de las cosas que creemos tenemos que trabajar juntos, y de hecho la resolución 012 lo establece, es en la comunicación. Nosotros consideramos si el usuario percibe que su empresa de agua le comunica de manera adecuada a través de los canales virtuales, a través de la vía telefónica, y de manera simple, porque como ustedes saben, los procedimientos de facturación, de reclamo para el usuario son o pueden resultar un poco complejos. Y para eso, digamos, los equipos de comunicación deben trabajar. Pero si hacemos esta comunicación accesible al usuario, estamos seguros que el usuario va a reconocer el esfuerzo de su empresa de agua, va a mejorar la confianza respecto a su empresa de agua y va a estar dispuesto a pagar, ¿no?, los recibos que tienen pendientes y los próximos recibos que emitan, ¿no? Porque hay una correspondencia, ¿no?, entre, en este caso, la calidad de la atención que tiene la empresa de agua a través de sus canales de comunicación para informarle estos temas que estamos conversando hoy día, ¿no?, y la confianza que eso va a generar y el pago que de ello se va a derivar, que es muy importante para poder garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa, porque sin recursos las empresas no pueden hacer un trabajo adecuado y no pueden brindar los servicios de calidad. Ahora estamos enfocados en el usuario, y ustedes también, ¿no? Porque justamente estamos en una situación muy dura en que
gran parte de la población está perdiendo sus empleos, ¿no? Y esperamos que la recuperación permita que los usuarios estén en una mejor posición para pagar sus cuentas, ¿no? Pero también es importante mencionarlo, que también estamos haciendo nuestros esfuerzos para que las empresas de agua reciban el financiamiento que requieran en caso la recaudación siga estando baja, ¿no? Hemos avanzado, creo, en esta reunión atendiendo los problemas de facturación, abordando el problema del prorrateo. Vamos a seguir precisando. Hemos abordado el procedimiento de reclamos, que es muy importante y hay que comunicarlo de manera adecuada. Y seguramente se van a precisar próximamente algunas facultades que pueden tener las empresas respecto a ampliar el fraccionamiento o otorgar algún tipo de incentivo, ¿no? O descuento para poder capturar aquella porción de la población que hoy día sí tiene empleo y que podría adelantar algunas cuotas futuras para otorgarle justamente liquidez y mostrar su solidaridad con aquellos que en estos momentos han perdido su empleo y no pueden pagar el recibo, ¿no? Esto también lo vamos a estudiar. Entonces, yo quiero terminar agradeciéndoles por el esfuerzo que están poniendo en sus empresas por brindar el servicio de saneamiento y reiterarles la necesidad de mejorar los canales de comunicación con los usuarios, transmitiendo toda esta información de manera simple, acercándose por estos canales o vía telefónica para que el usuario tenga la confianza, retome la confianza en su empresa y la cuide pues en los momentos que la empresa va a tener mayor necesidad de financiamiento y de reconocimiento por esta labor, ¿no? Bien, entonces yo paso al ingeniero Adolfo Serna para que pueda cerrar este evento. Muchas gracias por su atención. Ingeniero Adolfo, adelante. Muchas gracias, estimado amigo Iván, y a todos sus colaboradores de SUNAS. Señoras y señores, estimados participantes y apreciada audiencia, esperando se haya atendido las inquietudes y preguntas formuladas, agradezco en nombre del Consejo Directivo de ANEPSA Perú, que me honro en presidir, y de nuestras empresas asociadas, al economista Iván Lucich y a los funcionarios de las SUNAS que lo acompañan, por sus interesantes y didácticas exposiciones, por la atención y respuestas a las preguntas y por las importantes conclusiones en este tema que es importante, ¿no? De la comunicación al usuario, del procedimiento de la facturación, de los reclamos de los usuarios. Estoy seguro que las EPS valorarán las conclusiones y las aplicarán en permanente coordinación con las oficinas desconcentradas de la SUNAS en provincias, esperando también hayan colmado las expectativas de todos los participantes. Me permito expresar nuestro fraternal saludo, saludamos el tema, por el 58 aniversario de la creación institucional de nuestra asociada madre, SEDAPAL, augurándole todo género de parabienes y éxitos al directorio, funcionarios y trabajadores de SEDAPAL por garantizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la población de la Gran Lima.
en estos tiempos tan difíciles de crisis por la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y por otra parte, con las disculpas del caso, quisiera, amigos participantes, recordar el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy, 5 de junio, las circunstancias y la coyuntura nos regalan el día más feliz del medio ambiente, con una naturaleza menos contaminada y más limpia. Ojalá que eso lo podamos preservar y seamos cada vez más conscientes en ello. Damos por cerrado y terminado esta conferencia virtual y nos despedimos hasta otra oportunidad, no sin antes invocarles, quédense en casa. Muchas gracias y buenas tardes. ¿De qué? Adelante, señor Quintanilla. A los señores participantes les comentamos que la presente conferencia va a ser publicada en el Facebook y YouTube de ANEPSA Perú, así como también la atención de las consultas. Debo recordarles también que ANEPSA Perú tiene una página donde publicamos las normas legales vigentes, que las que se han tratado hoy, que también se ha publicado últimamente, las normas relativas al decreto, a la resolución de Consejo Directivo 016-2020 de SUNAS, de fecha 3 de junio, sobre procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas por el título 3 del decreto de urgencia 036-2020. Asimismo, le recordamos a aquellas participantes que los certificados de participación solicitadas serán remitidas a sus correos electrónicos de cada uno de los participantes. Les dejamos con nuestro mensaje por el Día Mundial del Medio Ambiente y muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su palabra, señor Quintanilla. Agradeceremos que los participantes puedan encender su cámara a fin de poder hacer una foto grupal. A ver, por favor. Enciendan sus cámaras, por favor. Sí, el área de comunicaciones de SUNAS me puede ayudar tomando el pantallazo. Seis personas más que pueden encender su cámara, por favor. Que abran todos. Agradecemos una vez más su participación. Estén atentos al Facebook de ANEPSA, donde publicaremos las siguientes videoconferencias. Gracias.